Ahí está. Bueno, el H de acá. Bueno, entonces, recuperación del clock. El clock sería digamos, la secuencia de los símbolos. O sea, sería temporización de los símbolos mediante la recuperación del clock. Ejemplo de sincronización de símbolos. Método, maximización de la potencia de salida. Bueno, y se considera la situación donde la conversión, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se hace en forma perfecta. Por lo tanto, podemos simplificar nuestro sistema y considerarlo únicamente en banda base. Es decir, no olvidamos del up conversion y down conversion. Acá tenemos los símbolos, los redondea con este filtro. Este filtro representa el canal. Acá ha puesto que se sume ruido. Acá está el filtro del receptor, que nosotros habíamos visto que convenía que este fuera complejo y conjugado de este. Y esto que está acá, bueno, hay que interpretarlo. Bueno, seguimos mostrando. Seguimos mostrando. Bueno, y acá hay todo, digamos, tomado del libro que han escrito mismo, que hizo esto, donde dice que esto que está acá, ¿cierto? Es esto por. Esto sería como esta sumatoria con esto es una forma, digamos, una expresión de la convolución cuando es discreta, ¿sí? Esto por la convolución de H, que sería todo esto, más el efecto del ruido, que viene por acá, por GR, o sea, por convolución con GR. Y eso, para recuperarlo bien, habrá que elegir digamos, habrá que repetirlo para todos los símbolos. Pero habrá que elegir un tau adecuado para recuperar en forma apropiada el símbolo que se ha transmitido. Bueno, acá aclara que h de t, que es este, es la convolución de estas tres cajitas. Bueno, después entra en un divague teórico que más o menos quiere decir lo siguiente. No necesariamente, digamos, supóngase que la recuperación nosotros hacemos todo en digamos que el muestreo lo hacemos en banda base, en el receptor, o sea, hacemos la mezcla hasta banda base y lo hacemos en el receptor. Hipótesis que no es la que estamos usando, ¿sí? Pero se acomoda a esto que puso acá. Entonces, si yo quiero, digamos, recuperar los símbolos, alguien me tiene que decir dónde está, digamos, donde tiene el valor más alto, por ejemplo, si fuera de Hamming. Entonces, podría ser un procesador analógico, analog signal processing, ¿no es cierto? Que me diga, bueno, acá muestrea. Y después ya, digamos, con la banda base muestreada, hace el resto. Eso sería una forma. Otra forma sería, bueno, simplemente empieza muestreando aleatoriamente, pero este va viendo qué pasa con este muestreo, si es efectivo, y le va cambiando la frecuencia. Hasta llegar que vaya justo se sincronice con símbolos. Sería otro método.
Y el otro método sería un muestreador libre, ¿no es cierto? Probablemente a más alta velocidad, ¿no? Donde digamos, toma información de acá, pero la interpola, como que recupera de forma casi análoga a la señal, y él toma las decisiones sobre dónde hacer el downsampling. ¿Dónde hacer el downsampling? Bueno, esto que sería, acá dice, nosotros favorecemos la última con un mostrador de corrida libre y sintonía fina de la temporización de los símbolos hecha en el DSP del receptor. Entonces, esto sería, digamos, lo que nosotros vamos a ver. Bueno, después acá empieza todo un análisis donde supone, digamos, que el filtro de transmisión tiene una respuesta media rara, muy simple, para que el análisis sea fácil de hacer, que genera, digamos, un rectángulo o un cuadrado, un impulso, un cuadrado. Este pasa el cuadrado, y este cuadrado, cuando pasa por otro filtro cuya respuesta de impulso es un cuadrado, sale un triángulo. Sale un triángulo. Bien. Después sigue como 4 páginas así. 2, 3, 4, 5, 6 más. Hasta por acá. Bueno, todo esto yo lo tengo resumido en una sola página. En una sola página. Voy a ver si me estoy comiendo un ejemplo. Y podemos ver primero antes de ir a eso. Porque se va a entender mejor. About time, ejemplo. Ven el capítulo 11, ejemplo de impulso 2. Capítulo 11, MATLAB. Dame impulso 2. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, lo que tenemos acá, digamos, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Pues la idea de esto es, trabaja todo en banda base. Esto genera símbolos, después se genera un vector vacío, y cada 100 muestras de ese vector base, que vale todo 0, se le pone un símbolo. Es decir, hace un upsampling. ¿Sí? Hace un upsampling. Y después lo empieza a hacerle, lo primero le hace en el transmisor, digamos, lo pasa por un filtro. Ahora, este filtro es muy particular. Es un filtro, si yo lo voy hasta acá, vamos a correrlo con F5 hasta ahí, lo voy avanzando. Bueno, ¿qué hace ahí? Ahí genera el filtro. Acá hace lo mismo con un filtro, pero es de Hamming. Este es rectangular, este H. Ese filtro lo va a pasar por la señal MUP. Que sería la del transmisor. ¿Sí? Después supone que ya estamos en el receptor. Entonces lo vuelve a filtrar con el mismo tipo de filtro. Este filtro H, si lo hacemos, simplemente es STEM H. Es un rectángulo, nada más, del ancho de un símbolo.
Bueno, entonces lo vuelvo a pasar por el receptor, F10, por acá se la figura, hace la de arriba con su plot, y dibuja ahí unas líneas, dibuja a MUP, o sea, dibuja, digamos, a la información de los símbolos, después I, que sería pasado por el primer filtro, que sería I, y después Z, que es pasado por el segundo filtro. Entonces, ahí genera, digamos, el pulso, ahí dibuja esto, que ya lo vamos a abrir. Después, en la segunda figura que está acá, va a dibujar el diagrama de ojos cuando pasa el primer filtro. Y después va a generar el diagrama de ojos cuando pasa por el segundo filtro. Bueno, ¿qué es esto que está acá? Cuesta verlo un poco, ¿no? Pero ahora lo analizamos, lo abrimos un poquito. Bueno, no sé si alcance a ver en negro. No sé si ampliando lo va a mejorar porque está medio superpuesto. En negro están los símbolos. Acá se ha supuesto, digamos, un PAM, 2 PAM. Entonces sería menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1. Cuando yo lo paso por el primer filtro, el de transmisor, tiene una respuesta cuadrada así. Cuando llegue el segundo, así hace la respuesta, el tercero así, el cuarto hace así, el quinto sí acá para arriba porque también es positivo, este hacia abajo, todo lo que está en azul. El diagrama de ojos, digamos, de esa señal sería este. Todo cuadrado, digamos. Ahora, cuando esto llega al receptor, vuelve a pasar por el mismo filtro. Cuando paso este mismo filtro, me genera este triangular. Este triangular que está acá. Y me genera esta señal. O sea que en el receptor este va a ser mi diagrama de ojos, que anda perfectamente, digamos, se pueden recuperar en estos tiempos adecuadamente las muestras. Adecuadamente las muestras. Bien. Y lo que sigue, ¿no es cierto? Lo que sigue es con un filtro de Hamming. Lo voy a correr directamente, pero hace exactamente lo mismo. Y después con un filtro SRC. O sea que va a haber 3 figuras. F5 de nuevo. Ya está. Bueno. Entonces tenemos la figura 1, que se me fue, es la que más nos va a interesar ahora. Que es un filtro con una característica, digamos, respuesta de impulso cuadrado. Acá, digamos, es igual que este, pero ahí están los simbolitos, tiene un retraso este. Y ahí se ve, el azul es cuando pasa por el primer filtro de Hamming. Y el rojo es cuando en el receptor vuelven a pasar los símbolos por el segundo filtro del receptor. El diagrama de ojos a la salida del primer filtro sería así. Y el diagrama de ojos de la segunda señal, de la señal roja, viendo que haciéndole el diagrama de ojos así. Tampoco hay ningún problema de recuperación de los símbolos. En el caso, digamos, de un filtro SRC, ¿no es cierto? Es decir, acá está mal, Square Root Raised Cosine, acá hay una R, ¿sí? Bueno, vemos que
vemos que el filtro solo, digamos, square root rising cosine, no es tipo Nyquist. ¿Por qué? Porque vemos que en el diagrama de ojos no es tan claramente, digamos, un pulso, un símbolo afecta al otro. Es decir, hay easy, interferencia entre símbolos. Intersymbol interference. ¿Sí? Pero cuando lo hacemos los dos, es decir, hacemos un square root rising cosine al cuadrado, square root es raíz cuadrada, al cuadrado me da un filtro rising cosine. Que el rising cosine sí es tipo Nyquist pulso. Y vemos que acá ya deja, digamos, no hay interferencia entre símbolos, que es lo que vimos en la clase pasada. Estuvimos gustando este tema. Pero ahora, digamos, lo que me interesa es ver un poquito esto. Es ver un poquito esto. Entonces, vamos a cerrar esto. En todo caso, lo corremos de nuevo. Y vamos a abrir por acá Dropbox, MATLAB, LC, este que dice Clock Red Vive Cost. Bueno, está apareciendo acá abajo, pero ya lo voy a levantar. A ver, ya puedo llevar para ahí. Bueno, no era este. Bueno, pero debe estar al lado, a ver. Este es. Bueno, parece un lío, pero claro, se ha sintetizado un poco el tema. Entonces, pero acá se explica. Para entender. Cualquier cosa, por supuesto, me pregunto, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta a impulso del filtro del transmisor. Y esta sería la respuesta a impulso del filtro del receptor. Cuando le aplicamos a esta cadena de dos filtros un impulso, ¿no es cierto? Este hace la convolución con este. Y si usted empieza a convolucionar esto con esto, es decir, si esto lo pone debajo de esto y le empieza a desplazar, va a dar un triángulo así. Es decir, al comienzo, ¿no es cierto? Cuando este llega acá es 0. Cuando este coincide con este da el máximo valor, y después cuando esto empieza a pasar por sobre eso, empieza a disminuir linealmente hasta llegar a 0. Y esto tiene el doble de estos. Es decir, esto sería 2t. Esto. 2t. Esto, digamos, son líneas rectas. Acá, digamos, para t igual a t va a valer 1. Y si yo me desplazo un tau hacia la izquierda, esto va a bajar de acuerdo a una ley como está acá. 1 menos tau sobre t. Es decir, si tau es igual a 0, vale 1. Y si tau es igual a t, vale 0, que sería el caso extremo cuando llega acá. Lo mismo para este otro lado. Lo mismo para este otro lado. Y también acá está, digamos, otra ecuación, pero se refiere a partir de acá, digamos. Es decir, cuando tau igual a 0, vale 0, y cuando tau igual a t, es decir, esto se corre hasta acá, vale 1. T sobre t, 1. Es decir, porque no va a hacer falta, digamos, esta ecuacioncita más adelante. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Yo tengo esta información en 2 PAM. 1 menos 1, 1, 1. Lo paso por los dos filtros de transmisión del receptor. Entonces esta se transforma en esta. Esta en esta. Esta en esta. Esta en esta. Si sumo todo,
si sumo las respuestas, me va a dar la línea llena, acá, 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 acá y acá. Esto tiene un comportamiento tipo Nyquist Pulse, porque después, salvo que están retrasada toda esta información hasta acá, si yo hago el downsample, acá voy a tener un 1, acá voy a tener menos 1, acá voy a tener un 1 y acá un 1, que se corresponden con los valores originales. Bien, supongamos una secuencia un poquito más larga. No importa lo que haya venido antes, pero vamos a suponer que venga 3 unos, menos 1, 1, menos 1, menos 1. Algo parecido a esto. Cuando estos pulsos, por ejemplo, este lo llamamos S4, porque está ahí, pasan, digamos, por el primer filtro del transmisor, que es algo como este, va a quedar esto así, así, justo cuando va a caer viene este otro y lo mantiene, es decir, quedaría así, 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 así y así. Esto sería donde digamos que, bueno, acá está explicado un poquito, por ejemplo, esto que se ve acá en línea de puntos sería S4 convolución G del transmisor. Acá sería, esto que está acá sería S5 convolución GT de T. Y así. Bueno, ahora, pensemos en esto. Lo vuelvo a pasar por el otro, por el filtro del receptor. Bueno, acá estaría. Es decir, ahora ya el efecto de dos filtros es un triángulo, como está acá. O como está acá. Entonces, S4 me va a producir esto que está acá. S5 me va a producir esto que está acá. S6 me va a producir este que está acá. S7, que vale menos 1, me produce este. S8 me produce este. S9 me produce este. Y finalmente S10 me produce este. En rojo están sumados todos los efectos. Es decir, esto sería haber pasado por ambos filtros, la banda base. Esto va a andar perfectamente bien, siempre y cuando yo haga los downsampling en los lugares apropiados. Por ejemplo, para recuperar el S4 tengo que hacerlo acá. Para recuperar el S5 lo tengo que hacer retrasado siempre un símbolo, acá. Para recuperar el S6 tengo que hacerlo acá. Ven que son los tres que valen 1, los tres primeros que valen 1. Después, para recuperar el S7 lo voy a tener que hacer acá, para recuperar el S8 acá, para recuperar el S9 acá, etc. Obviamente que todo va a andar bien si yo recupero el símbolo en los tiempos apropiados. ¿Pero qué analiza acá? Acá va a analizar qué pasa si no lo recupero en el tiempo apropiado, para ver si puedo encontrar una función de costo. Y si esa función de costo tiene el comportamiento apropiado para ser usado en el algoritmo de optimización. Entonces, lo que nosotros hicimos recién, vamos a centrarnos en el símbolo 5, recuperar este símbolo. Pero tenemos que hacer acá el downsampling. En 6, acá en este lugar. Digamos, en el tiempo 6t, por así decirlo. ¿Sí? Voy a recuperar la información de este símbolo. Si tau igual a 0, es decir, si yo lo hago exactamente acá, el valor que voy a recuperar, lo llamamos simplificadamente 6 en el tiempo 6t, va a ser el valor del símbolo S5. Pero si yo lo recupero después, por ejemplo acá, o sea, en Ct grande más tau, fíjense que empezó a decaer el efecto de S5, empezó a decaer. Pero está creciendo el efecto de S6.
Entonces, cuando yo quiero recuperar esta posición en 6t más tau, acá, veo que ese 5 ha decaído un poquito. ¿De dónde saco que cayó de esta forma? Y de acá. Cuando yo me paso tau, ahí tengo 1 menos tau sobre t. Decayó el S5, pero empezó a aparecer el S6 valiendo tau sobre t. Entonces, tengo acá. Cuando yo recupero acá, tengo. Entonces, el efecto del S5, 1 por 1 menos tau sobre t, más el efecto del S6 por tau sobre t. Hay que aclarar que acá S6 podría ser negativo, S5 podría ser más menos 1, digamos, porque son valores, digamos, de 2πm. Y acá he elegido esos valores, pero, digamos, la verdad, el resultado que yo voy a obtener acá va a depender de los valores lógicos, digamos, de S5 y S6. Lo que no va a cambiar va a ser esto. Porque esto le va a decir si para arriba o para abajo. Bien. Veamos, supóngase que yo lo tome acá con anterioridad. O sea, tau sea negativo para la izquierda, digamos. Bueno, si tau es negativo para la izquierda, iba a ocurrir algo parecido, pero acá, en el valor que yo tome, no solamente va a influir el efecto del símbolo S5, es sino que al tomarlo antes va a haber efectos que quedan del símbolo S4. Entonces, si me voy y lo hago acá, digamos, al downsampling en este punto, voy a tener S5, porque es positivo, vale 1, o sea, más 1, por 1 menos tau sobre t, que sería esto, más el efecto de S4, bueno, que es S4 por tau sobre t, que lo podremos llegar a sacar de acá. Bueno, acá. Va a estar acá, pero va a ser este el valor. Bien. Todo parece una locura esto hasta ahora, un poco, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Claro, estos valores que se obtienen acá, de valores estamos siempre recuperando a S5. Pero si yo lo hago pasado, me va a afectar S6. Y si lo hago adelantado, me va a afectar S4. Me va a afectar S4. Entonces, yo aplico, digamos, en estas dos ecuaciones que están acá. Bueno, si lo hago digamos, voy a usar estas dos ecuaciones que están acá, que son las generales, que valen para cualquier tau. Si tau igual a 0, me va a quedar esta, que está acá. Entonces, aquí en la tabla es verdad, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1 y menos 1, menos 1. Entonces, voy a este. Si S5 es igual a 1 y S6 es igual a 1, que sería este caso, que tomo acá que afecta. Acá afecta. S5 es positivo. Y como lo hice pasado, me empezó a afectar este crecimiento de S6. Estoy en este caso. Fíjense que en este caso acá la respuesta es plana. Claro, porque cuando tengo esta combinación 1 y 1,
me va a dar siempre 1, porque si yo voy acá, ¿no es cierto? Y pongo un 1 acá y un 1 acá, se me simplifica, se me anula el efecto de cesárea. Porque tau sobre t más menos tau sobre t se anulan. En cambio, cuando yo tengo, por ejemplo, esta posición, que es 1 menos 1, si acá tengo 1 y acá tengo menos 1, va a quedar 1, el valor de ese 5, este menos 1 hace que quede 1 menos 2 tau sobre t. 1 menos 2 tau sobre t. Y lo mismo, bueno, cosas parecidas pasan, digamos, si ese 5 valdría menos 1. Si ese 5 vale menos 1, sigo en esta línea, esto se hace positivo. Entonces queda menos 1 más 2 tau sobre t. Recuerden que este vale menos 1, entonces esto se vuelve positivo. Este no, queda negativo. Y quedaría menos 1 más 2 tau sobre t. Y si tienen signo opuesto, menos 1, me queda el mismo caso que el primero. Es decir, si pongo menos 1, se anulan estos dos y queda menos 1. Porque ese 5 vale menos 1 por 1, menos 1. Un análisis idéntico, pero al revés, si hago yo antes, digamos, de tiempo las cosas, me lleva a ecuaciones muy parecidas, usando esta línea de acá abajo. Si son los dos, 1, 1, se anula esto con esto. Ese 4 me desaparece, que es el efecto del símbolo anterior, y me quedaría 1, 1 acá, esta línea. Bueno, y así, si quieren analizamos este segundo. Por ejemplo, si acá ese 4 es igual a 1, queda como está acá. Si este es igual a menos 1, entonces va a quedar menos 1 más 2 tau sobre t. Menos 1 más 2 tau sobre t. Bien, ahora, entonces acá propone, digamos, dos funciones de costo. Dos funciones de costo. Dice, una función de costo va a ser, yo recupero el símbolo, donde me parece que es decir, hago el downsampling donde me parece que sería este, y lo comparo con el valor cuantificado. Y la diferencia lo elevo al cuadrado. La diferencia lo elevo al cuadrado. Y eso le saco el valor medio. Esto sería cluster variance, se llama. Ahora, ¿qué valores pongo acá? Y bueno, tengo que poner todas las posibilidades estas que se me están dando acá. Son 8 posibilidades. 8 posibilidades, y tengo que ponerlas para evaluar la función de costo. Pero hay que tener en cuenta que vamos a suponer que sigamos con ese 5, ¿no? Que cuando yo cuantifico ese 5, por más que lo haya tomado un poquito mal, se supone que la cuantificación, cuando acá vale menos 1, cuantifico esto, va a ser menos 1, porque esto es pequeño. O sea, supone que algo estoy cerca, digamos, ¿no? Cuando viene un 1, va a ser un 1 y lo mismo de este lado. Cuando viene, digamos, un S5, 1, va a ser un 1 para cuantificar esto. Cuando es menos 1, va a ser menos 1 y así. Entonces, acá lo que hace la cluster variance, el average de esto le llama error al cuadrado. Ahora bien, acá
se analizan 4 posibilidades en vez de 8. ¿Por qué se analizan 4 probabilidades en vez de 8? Se analizan 4 probabilidades porque fíjense ustedes. Acá tenemos ese 5,1 cuantifico eso y me da 1. Y acá me da lo mismo. Entonces, esta posibilidad es la misma que esta. Por ejemplo, acá, la segunda línea. Este valor de S5, menos 1. Tengo esto. Pero acá, S5 menos 1, tengo esto. Es decir, cuando yo cuantifico esto, me da menos 1. Bueno, me da menos 1. A ver, vamos a ver, acá tengo acá. 1, por ejemplo, vamos a suponer que valga 1 acá. Ese 5,1, tengo. Esto sería cuantificado, vale 1, pero el valor real vale 1 menos 2 tau sobre t. Y eso lo elevo al cuadrado. Pero esto mismo me vale para este otro. Para este otro. Esta posibilidad. Fíjense que acá tengo cuantificado vale 1 menos 1 menos 2 tau sobre t. Entonces, las posibilidades están repetidas. Entonces, es lo mismo tomar 1/8 y hacerlas todas, las 8, que al poner un cuarto y poner las 4 posibilidades que están repetidas en su valor numérico. Bueno, cuando yo hago estos cuadrados, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto se pone 0, esto se pone 0, después acá este 1 menos 1 se anula este, y después este 1 menos 1 se anula este 1, ¿eh? Es decir que tengo 2 veces esto al cuadrado. Entonces 4 tau sobre t al cuadrado. O si lo quieren pensar distinto, tengo un cuarto de 4 tau sobre t al cuadrado más 4 tau sobre t al cuadrado, que sería 8 tau sobre t al cuadrado. Bueno, cuando yo dibujo esto, cuando esto se dibuja, fíjense que esta sería la función de costo. Es decir, me da un mínimo cuando el tau está justo haciendo el downsampling, cuando el tau vale 0, cuando se hace en el valor correcto. Entonces, bueno, esta función parece que va a funcionar. Que va a funcionar. Y aquí hay otra, aún más fácil todavía, que se llama average squared, o sea, promedio del cuadrado. Promedio del cuadrado. Es directamente, ¿no es cierto? Es sacar el promedio del valor que uno le hace el downsampling. Es decir, esto supone que si yo hago el downsampling en el lugar apropiado, si yo hago un POW, digamos, por así decirlo, de todos los valores que he hecho con el downsampling, el que me va a dar un POW más alto va a ser la posición exacta. Entonces acá lo vuelvo a hacer, digamos, las opciones al cuadrado. Y bueno, ¿qué tengo? Tengo, suponiendo como que se repiten acá lo mismo, numéricamente lo mismo, tengo este valor
al cuadrado más este valor al cuadrado, que acá está 2 veces 1 al cuadrado, más 2 veces este cuadrado más este cuadrado. Como está invertido, elevar al cuadrado cambia, digamos, se hace positivo. Bueno, y esto, digamos, lo resuelvo más, lo sigo resolviendo. Bueno, acá un cuadrado de una diferencia, el cuadrado del primero menos el doble cuadrado del primero por el segundo, que sería este, más el cuadrado de este, que sería 4 tau sobre t al cuadrado. Bueno, acá se simplifica este 2 con este... No se simplifica nada. 2 por 1, 2, más 2, 4, dividido 4, 2 por 1. Después, este sería 2 por 4, 8, dividido 4, 2, 2 tau sobre t, y así. Y este también tiene, digamos, una función de costo que presenta en este caso no un mínimo, sino un máximo, si yo hago la detección, no la detección, sino el downsampling en el tiempo exacto, en el tiempo apropiado. Entonces parece que esto va a funcionar bien. Va a funcionar bien. Ahí pasamos de nuevo a la diapositiva. Bueno, acá está explicado todo lo mismo, pero bueno, yo me mareo leyendo tanto. Bueno, está más o menos lo mismo, explicado, digamos, todo eso, qué pasa, si lo hago antes, lo hago después, etc. Inclusive llega a los mismos valores que hemos hecho nosotros. Este sería, por ejemplo, el cluster variance que hicimos recién. Este que está acá sería este mismo, fíjense, que sigue siendo 5 ahí, que este. Bueno, y después hace el otro, que sería average squared, y me queda este, hace todo lo mismo, que también se corresponde, digamos, con este que está acá. En vez de presentar un mínimo, presenta un máximo. Bueno, entonces, y así trabaja sobre uno solo. Bueno, tal vez trabaje sobre los dos. Creo que lo sé. Pero empieza con el segundo que hicimos, es decir, con el average squared. Entonces, dice, planteamos como, digamos, como función de costo, J, esta OP, output power lo llama, maximización de la potencia de salida. Entonces hace un moving average de X cuadrado de función de K. Y después para encontrar, digamos, aplicar a esa función de costo el gradiente ascendente, porque tiene que ser así. El tau nuevo va a ser el tau anterior más, porque el gradiente ascendente, mu por la deriva del average de esto. Bueno, siguiendo la línea que venimos haciendo, si mu es pequeño se puede intercambiar average por derivada. Pero también habíamos visto que el average se puede sacar si mu era pequeño. Y acá lo saco ya. ¿Sí? Entonces, quedaría tau K más 1 igual a tau de K. Tau sería la corrección que vamos a usar. O sea, nosotros hacemos el downsampling siempre cada el periodo de un símbolo. Pero va a haber que corregir un poquito. Entonces, esta sería la corrección. Más mu por la derivada de esto. Ahora bien, esto, estos son, digamos, el cuadrado de lo que recibimos. Esto no tiene, digamos, una ecuación.
cierto? Esto no tiene, o si la tiene, pero está muy enmascarada, digamos. Hay que hacer algo, digamos, una derivada numérica. ¿Eh? Hay que hacer una derivada numérica. ¿Eh? Entonces, a medida que vamos a hacer la derivada numérica de una parte, siempre que derivamos algo al cuadrado, tenemos que hacer 2 por la derivada, perdón, derivada de x al cuadrado sería 2x por la derivada de x respecto a tau. Esa sí la hacemos. Pero lo que nos queda para hacer numéricamente sería eso que está ahí. Bueno, ya usamos la definición de derivada, digamos. La definición de derivada es esta, que está acá, ¿eh? Pero, o si no, el límite de valores finitos, como está acá, o sea, x más delta menos x menos delta, sobre 2 delta, porque bueno. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a usar para hacer la derivada. Una derivada numérica, con los valores. ¿Eh? Con los valores. ¿Tiene esto sentido? Sí, tiene un sentido casi inmediato. Tengo que salir ahí. No sé si ven acá el lápiz, ¿sí, no? Sí. Gracias. Bueno, vamos a suponer que sea un 4PAM, que sea así, 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 así y así. Vamos a suponer que yo venga con un tau mal, que sea así. Un T mal, respecto de lo que debiera ser. Un T corto, digamos. Yo ya lo vengo corrigiendo y ya le vengo agregando acá un tau chiquito y estoy haciendo acá. Entonces, evidentemente el próximo tau para el algoritmo tiene que ser tal que el próximo tau sea más grande que porque no alcanzó. ¿No es cierto? Entonces, es razonable decir que el próximo tau, voy a ponerlo acá, bueno, vamos de nuevo para acá, vamos a suponer que tengo acá, ahora, el t, y el tau se supone que tiene que ser más grande para que tarde o temprano, digamos, emboque en el valor. Este sería el tau k y este sería el tau k más 1. Entonces, yo puedo decir que tau k más 1 va a ser igual al tau k que veníamos, más un factor, voy a cerrar la puerta un segundo. ¿Cerramos esa puerta de acá? Entonces decía de que es razonable, ¿por qué? Porque acá, ¿qué tengo que tener en cuenta? Las circunstancias. Una circunstancia me dice que cuanto más le esté errando, mayor va a ser la pendiente. Entonces es razonable que acá haya una derivada de x. Bueno, respecto a tau. X sería esto, ¿no? Pero aparte me está diciendo que también depende, por ejemplo, de la polaridad de x. Entonces es razonable que acá ponga x. Es razonable que ponga x. No está tan claro si depende de la amplitud o no. Pero bueno, por lo menos de la polaridad depende. Depende. Entonces, esto que estoy viendo acá, compartimos de nuevo acá
es esto que está acá. Esto que está acá. Entonces, vamos por acá abajo. Entonces, el nuevo tau va a ser igual al tau viejo más mu por x de k. Y esto que está acá sería la parte de arriba de esto. Y la parte de abajo, esto tiene que ser un valor bajo. Por ejemplo, un décimo, qué sé yo, de t mayúscula. O menos, un valor razonable, ¿no? Chico, si es demasiado chico, es muy lento. O sea que entonces también hay que elegirlo, prueba y error, digamos, ¿no? Y este valor de 2 delta lo vamos a integrar con el valor de mu, rayita, con el 2, y lo llamamos a todo mu. ¿Bien? Por eso acá está así, ¿eh? Ahora bien, volviendo un poco, digamos, a esta hoja, hay que tener en cuenta, digamos, de que otro condimento, que es muy importante, digamos, aparte de nosotros tenemos un muestreo bajo, qué sé yo, apenas que va a satisfacer, digamos, teorema del muestreo. Y yo ahora estoy trabajando con lugares muy precisos, ¿no es cierto? ¿Cómo tengo estos valores? Bueno, o sea, aparte de hacer esto, ¿no es cierto? Los valores que tengo de X acá tienen que estar interpolados. ¿No? Tienen que estar interpolados. Porque justamente es, si yo tuviera, bueno, justamente es para evitar que yo tenga que andar manejando semejante cantidad de muestras. Entonces, conservando el teorema de muestreo, va a estar todo mucho más descargado. Es cierto que voy a gastar más en algoritmos, pero bueno, digamos, el equilibrio, la economía dice que mejor muestro pobre, como aquí acá. Entonces, volviendo de nuevo arriba, yo digo arriba, para ustedes lo mismo, pero tengo un dos monitores y usted está arriba. Acá hay un poquito cómo es esto, ¿no? Es decir, yo muestreo. Con esto que está acá, saco el valor de X. Este resample quiere decir que estoy interpolando. Que estoy interpolando. Estoy muestreando, digamos, generando muestras en lugares donde no había. Este es para calcular esta parte de la derivada. Y este es para calcular esta parte de la derivada. Hago de esto, hago la diferencia, que sería esta, y lo multiplico por X. Puntito por X. Y ese valor lo resto al tau que era anterior. Digamos, se puede ver también un poquito más acá. Ahí para eso era este. Digamos, volviendo de nuevo acá, vamos a suponer que este sea así, y yo estoy preveyendo este. Bueno, entonces hago este. Con el tau me dio este, es decir, este sería T más el tau K. Tengo este. ¿Cierto?
Pero también tengo que sacar, digamos, estos valores próximos mediante interpolación. Es decir, este sería el tau, sería el x. El x es del tiempo, a ver cómo lo llamo acá. Bueno, sería t más tau. ¿Sí? Este otro sería x de t más tau más delta. Y este otro sería x de t más tau menos delta. Para sacar la derivada. Con estos dos puntos, digamos, es la forma de sacar la derivada. Pero todos estos valorcitos que yo tengo acá se han obtenido por interpolación. Se han obtenido por interpolación. Bueno, y acá continúa, y bueno, empieza a hablar de un ejemplo, digamos, un ejemplo donde se tomó este valor de mu, este valor de delta, este valor del filtro SSRC, porque acá lo hemos hecho con, digamos, el análisis lo hemos hecho todo con filtros cuadrados. Bueno, acá va a ser digamos, un análisis con filtros square root, raíz cosine. Y bueno, después acá esto que ya vamos a hacer el ejercicio, que también vamos a proponer nuevos algoritmos. Por ejemplo, este es muy parecido al que vimos del cluster variance, aunque no hay cluster variance. Y bueno, acá qué pasa si hay interferencia entre símbolos, es decir, si hay un canal donde haya multitrayecto. Bueno, aparecen cosas así, tengo un 2PAM. Bueno, todo esto lo vemos ahora con los ejercicios, digamos. Lo vemos ahora con los ejercicios. Pero bueno, si más o menos se entendió, van a ver que lo que sigue se entiende fácilmente. No sé si alguno quiere preguntar algo respecto a esto o a este dibujito. ¿Quedó alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Seguimos adelante? Perdón, sí, estaba en el baño. Bueno. No, digo si... Y ahí Agustina respondió por el chat, se ve que no le está funcionando el micrófono. Perdón, ¿qué están preguntando? No, si se entendió, si quiere, alguno tiene alguna pregunta. Yo por el momento no. ¿Usted, Nikitich? No, como dije recién, no tengo, y que Agustina respondió lo mismo que yo. Que Bueno, vamos. Pero no era en el micrófono, está en el chat. Vamos. Bueno, entonces vamos a ir a los ejercicios. Yo realmente la teoría, digamos, yo no se la pido, digamos, ni en el parcial ni en el examen. Pero el saberla ayuda, digamos, ayuda a entender, a mejorar, a tener criterio. Bueno, entonces vamos a cerrar esto, o achicarlo por ahora, y vamos a ir a capítulo 12, Clock Red DD. Profe, Sí. ¿puede compartir la pantalla así lo vemos? ¿Le estamos viendo acá? Sí, perdón. Gracias por avisar. Pues ya estamos cerca de la hora, nos falta poquito, pero vamos a ver, tratar de ver por lo menos bien. Entonces sería en capítulo 11, no, capítulo 12, me parece que ya me perdí, Clock Red DD. Bueno, ¿por qué es
¿Qué es esto? DD. Bueno, esto DD se relaciona con el nombre, digamos, de esta función de costo. Pero no es otra cosa que... Me interrumpa de nuevo, profe. ¿Puede compartir la pantalla? A ver. A ver si compartió. A ver, sí, ahora sí. Disculpe, profe. No, sé que no, disculpe. Bueno, entonces, les decía de que este ejercicio se llama clock, recuperación de clock por el método DD. Ese DD significa, no está muy claro el libro tampoco, decision directed, o sea, decisión dirigida, pero bueno, mucho no le importan los nombres, la verdad que dicen los aspectos son peores los tipos estos. Es lo que nosotros vimos con uno de los algoritmos que era cluster variance, o sea, hacer la diferencia entre lo cuantificado menos el valor que uno recupera del downsampling y agregarlo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si uno hace la derivada de eso, ¿no es cierto? Si uno hace la derivada de eso, y bueno, va a quedar 2 veces esto, bueno, 2 veces eso, el 2 está acá dentro del mu, ¿sí? Esto es cuantificado menos el valor. Después, parece que está mal eso. Bueno, a ver, bueno, derivo de nuevo lo de adentro. Bueno, está bien. ¿No? Entonces, la derivada de lo que está acá adentro es justamente, esto es una constante se va y esto es derivada de x respecto a tau, que aparece este diferencial de x sobre el delta abajo, o diferencial de delta, que está también integrado al mu, porque esto ya quedó todo numérico. Esto quedó numérico. Acá dice que en la página 256 del libro, en la página 256 de un estar cerca, acá está bastante lujoso, digamos, toda la explicación. En la página 256 está el Decision Directed Time Recovery. Acá está, digamos, el algoritmo, que ya acá lo llama de una forma diferente. Y bueno, entonces cuando deriva esta parte, queda 2, bueno, 2 por esto, que acá está, por la derivada de esto. Por la derivada de esto. Y después lo arma, al final lo arma así, digamos, al algoritmo. Pero para nosotros, esta diferencia es de x, está todo lo largo. Esto va a ser la función de cuantificar, no sé cómo le llamaba, quantum, no me acuerdo cómo se llamaba, menos el valor de x. A ver, vamos a calmarla. Ese q es el quantalf, menos el valor de x. Es decir, esto respeta, digamos, a lo que nosotros hemos visto recién. Ese sería un poco el tema, ¿no? El tema es que acá no hay que andar haciendo el downsampling a ojo. El algoritmo se va a encargar de dónde hacerlo. No voy a tener que calcular la semilongitud del filtro, etcétera, etcétera. Esto lo va a hacer
Y aún cuando haya ruido, cuando haya dificultades, es mucho más sólido esto que hacerlo con cálculo, que no se puede hacer en un receptor funcionando. El filtro del transmisor sería este. Y hay acá una forma, digamos, si nos fijamos, este offset que está acá lo usa para cambiar la posición de los símbolos, para desplazar todos los símbolos a la derecha o a la izquierda. ¿Eh? Es decir, si nosotros lo ejecutamos a esto como está, vamos por acá con F5, vamos con F10, bueno, esto está preparando el filtro del transmisor, ¿no? Beta igual a 3, L igual a 50, este es el efecto del canal, que acá no hay efecto. Este offset va acá, si hacemos un shape, ¿no es cierto? Y hacemos acá un stem, ¿eh? Fíjense, bueno, acá podremos meter un gridón. Bueno, ahí se ven, digamos que si uno imagina, digamos, esto, ¿no? Imagina esto, digamos, la mitad era 101. O sea, si esto estuviera centrado, este sería la misma altura que este. ¿Eh? Pero es como que se corrió hacia la derecha un poquito, apenas un tercio de símbolo, no de símbolo, de muestra. Que acá está, ¿eh? Cuando se pone negativo, se corre hacia la derecha. ¿Sí? Se corrió apenas un poquito. ¿Mm? Por ejemplo, si yo acá, si yo le pongo 0, este va a estar exactamente simétrico en 101. Entonces, si acá yo le meto 4, por ejemplo, para hacerlo grosso, cifra F5, control S, lo corro ahí con F5, y hago F10, vuelvo de nuevo, hago el stem, y el gridón, me fijo de nuevo, o sea, eso tendría que estar centrado en 101, y ahora seguramente va a estar en 105, ¿eh? Porque lo corrí 4 símbolos hacia la derecha. Ahora, cuando yo convolucione esto, digamos, con los valores iniciales de, digamos, los PAM, al estar corrido el filtro se va a correr todo. Entonces, es una forma de cambiar, digamos, el momento donde se hace el downsample. El momento donde se hace el downsample. Es la forma que usa. ¿Sí? Bien. Además, después van a ver ejercicios, acá se ponen funciones, se hacen cosas rarísimas. Entonces voy a volverlo de nuevo con control Z, cifra F5 primero para resetearle, control Z, ahí con F5. Bueno, genera el pulso del transmisor, acá genera la secuencia de símbolos, genera un vector vacío, después le mete los símbolos cada m vale 2, fíjense que es un muestreo, es un upsampling muy pobre, después lo convoluciona con pulse, que es lo que acabamos de dibujar recién.
después hace el efecto no, primero hace el efecto del canal. Y después primero hace que el pull shape le hace el efecto del canal. Y después a HH lo hace con, digamos, con los símbolos. Después le manda el filtro del receptor. Después lo convoluciona. Y este X, que está ahí, a ver si hace algo, plot X. Bueno, mucho no se entiende, pero vamos a ver, ahí se entiende, pero digamos, claro, está tan pobremente muestreado esto, está muy, muy pobremente muestreado. Tiene apenas 2 muestras por símbolo. Acá todo lo va a resolver con la interpolación. Justamente, de eso se trata. Esto ya se acerca más a un receptor real. Mientras yo conserve, digamos, mantenga el teorema del muestreo, voy a poder recuperar lo que no está, lo que no veo, digamos. Cuando ya estoy cerca de los límites del teorema del muestreo, cuando yo hago el ploteo de las cosas, no sé, ya nuestro ojo no nos da para darnos cuenta bien las formas. Bueno, acá está el algoritmo, el que acabamos de ver. Entonces, como aquí está la interpolación, este valor que está acá, es L, parece un 1, pero es L. La interpolación, que se hace a través de la función sinc, tiene la característica que es una función sinc, pero que tiene una muestra por símbolo. Es distinta. Entonces, cuando yo digo interpole a X en tal valor, que podría ser hasta fraccionario de esto, va a ir a buscar desde 50 símbolos antes hasta 50 símbolos a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Entonces, yo no puedo empezar acá haciendo que este valor sea 0. Es de Tenau. Le tengo que dar a Tenau un valor suficientemente grande para que no me dé error, digamos, por índices negativos de los vectores. Bueno, sin embargo, bueno, es fácil demostrar que acá no hace falta, digamos, multiplicarlo por 2. Si yo pusiera acá L por más 1, no hace falta, porque con M solo alcanzaba. No sé por qué se lo puso así tan tradicionalmente. Lo puso demasiado, tomó demasiado. Lo mismo cuando llega al final. Cuando llegue al final, para evitar que cuando esto se llame interpsync, llegue muy hacia el extremo donde termina, digamos, y dé algún error también de ese tipo, se hace que esto se realice y no llegue a la longitud de X, sino hay que restarle, en este caso, una cierta cantidad de índices. También, bueno, acá puse, no hace falta el 2, acá también. Que yo lo he probado. Después si quieren muestro y van a ver que sigue andando. Bueno, ¿y después qué hace acá? Acá se, digamos, calcula el valor que sería el downsample y lo saca. Pero lo va a ir mejorando. Acá calcula. O sea, que interpola el valor que viene. Con el cual viene, digamos, cargado esto, de anteriormente. Acá lo calcula un poquito después, delta, que delta lo va a definir acá, vale 0,1, y después un poquito antes. Calcula el diferencial, cuantifica este valor, XS, cuál es E, y después aplica todo al algoritmo. Cuando sale de acá, vuelve a sumar el valor de T grande, que es 2. La cantidad son 2 muestras, M va a valer 2. Y guarda, digamos, el tau en un vector.
Bueno, y acá está, digamos, hay que recordar que acá ha generado los símbolos con este PM. Si yo lo hago ahora, voy a sacar, lo corro ya definitivamente. Ahí está, ¿ven? Es decir, ven que no hizo nunca falta que nosotros hiciéramos nada. Directamente él hizo todo para hacer el downsampling para que quede perfecto. Bueno, obviamente, bueno, hay que esperar acá, no empieza instantáneamente, ¿no? Y acá hay un tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Que obviamente, digamos, va a depender del mu, es decir, si acá el mu, por ejemplo, lo hago más largo, le pongo así, 0,1, van a ver que va a tardar más en llegar al valor. Tarda un poquito más. También va a depender mucho del valor inicial, de tau. El tau 1 igual a tau, y acá está tau 0, pero si yo acá tau le pongo... fíjense que el valor que va a converger va a ser este. Creo que pues al revés, el valor que converge, menos 4, pero vamos a poner, como esto es como el 2pi, se repite cada uno, o sea, los símbolos tienen un periodo de repetición, digamos, el 2pi sería 1, entonces por eso conviene poner 0,3, por ejemplo, como estaba antes. Luego acá, lo estoy corriendo en este momento, fíjense cómo esto va a converger en 0,3. Como el valor que elegí inicial de, digamos acá, se puso tau igual a 0, difiere bastante, digamos, del que debiera ser, tarda hasta que se organiza esto y empieza a enganchar el algoritmo. Inclusive, haber cambiado eso también cambió la rugosidad de esto, fíjense, ¿ven? Que acá está más rugoso que cuando... que el caso anterior. No sé por qué, ha cambiado ahí un poquito más rugosito. Bueno, vamos a dejar acá. Ya van a ver que vamos a hacer muchos ejercicios ya mañana con este clock RGD para ver cómo se comporta cambiando cada cosita. ¿No es cierto? Vamos a ver vamos a ver la función de costo, otros algoritmos, en fin, varias cosas. Y bueno, la idea es inclusive cambiar el algoritmo en el receptor de Klein y bueno, y tratar de incorporarlo, digamos, en el receptor ese, el loop que habíamos visto, o el IDSIS, y tratar de que lo haga con el algoritmo. Bueno, Bueno, entonces, nos vemos mañana, chicos, ¿sí? estamos viendo, profe. Hasta luego. Hasta luego, suerte, Nos vemos, suerte. Paralo con la de grabar y vamos a